Bienvenidos a esta experiencia inmersiva. Disfrútenla y dejen volar su imaginación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. ¡Listo, sonó! ¡Allá voy! ¿Te acuerdas cuando jugabas a las escondidas? Era lo más divertido. Salir corriendo a buscar a los demás. Pero era aún mejor cuando te escondías y escuchabas los pasos cerca de ti. Tienes que contener la respiración o aguantar la risa. Tan rápido que pasó el tiempo. Y la alegría por esconderse también. En la adolescencia resultaba angustiante tener que esconder cosas, porque tratabas de que otros no se dieran cuenta de aquello que te avergonzaba. No era agradable ser diferente de alguna manera, así que si alguno de tus rasgos físicos no te gustaba, algo que habías vivido o tu forma de vestir te alejaba del grupo, lo cambiabas o lo tratabas de ocultar. Y es que la emoción que está detrás de las ganas de esconderse es la vergüenza. Porque ahí está la sensación de que somos deficientes en comparación con los otros. La vergüenza surge en contextos sociales. No surge si no interviene la mirada de los demás. Es un miedo social que te hace preguntarte: ¿qué aprendes por estar en los ojos del otro? ¿Qué me roba mi seguridad? ¿Recuerdas algún momento que te sentiste así? ¿Que alguien te hizo sentir mucha vergüenza? ¿O que no encajabas? ¿Que algo de lo que hiciste o dijiste te generó vergüenza? De sentir las miradas llenas hacia ti, llenas de juicio. ¿Alguna vez experimentaste que la cara se te ponía roja y querías literalmente meterte debajo de la mesa? Lo moral y la imagen son los poderosas razones para sentir vergüenza, pero si te escondes, les das fuerza. Mientras un largo proceso de sufrimiento, deshumanización, llenamos la vida de todo, nada, siempre y nunca. Empezamos a pensar en blanco y negro sin ver la escala de grises que hay en el medio. Estamos encerrados en la cárcel de lo que debería ser, generando discursos internos como: no soy suficiente, estoy defectuoso, no soy como los demás, algo está mal en mí. Estos pensamientos negativos empeoran la vergüenza porque incluyen temor al abandono, sentimiento de vacío, parálisis, baja autoestima, aislamiento social, uso de máscaras para mantener una distancia emocional, algunos momentos de enojo, tristeza o rabia. ¿Qué tipo de vergüenza puedes experimentar para aislarte del mundo? La soledad duele mucho y así justo se sienten sus pacientes. Escuchemos. ¿Cómo fue diagnosticado tu angioedema hereditario? Me diagnosticaron en la adolescencia. Yo tenía 17 años.
2 años después de que habían diagnosticado a mi papá, que entonces tenía 45. Sin embargo, no sabíamos los síntomas, simplemente los externos como hinchazones de cara, y yo empecé con fuertes dolores de estómago que terminaron en una hospitalización por supuestas gastroenteritis. Mis episodios de vómito eran continuos. Pasaron 2 años de los primeros síntomas al diagnóstico. Fue un proceso de mucha confusión y muy desconcertante. Los médicos no sabían de la enfermedad, así que tuvimos que ir a muchos lados. Al principio tenía hinchazón en la cara en repetidas ocasiones. A esa edad mi inseguridad se fue al cielo. Ya en la universidad me cubría lo más que podía la cara o algunas otras partes de mi cuerpo donde me hinchaba. Siempre pensé que me quedaría solo. ¿Quién se podría fijar en mí? Yo mismo me alejaba de cualquier oportunidad de una pareja que se presentara, por lo que empezaba a aislarme de todos los que pudieran saber lo que tenía o que intentaban tener una relación más cercana. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con los profesionales de la salud en relación con el angioedema hereditario. Muy mal. Los doctores muchas veces o no tienen el conocimiento de la enfermedad o no están interesados en estudiarlo y ver cómo impacta su área de especialidad. Incluso me topé con doctores que no creían en los síntomas, con gastroenterólogos que seguían insistiendo en que no era ese el diagnóstico y alergólogos que me seguían tratando como una alergia cualquiera. Incluso en urgencias hay tanto desconocimiento que cuando llegas por alguna crisis grave en la garganta y no lo ven, simplemente piensan que no es grave y que puedes esperar para ser atendidos. Es difícil pensar que uno tiene que pelear porque los demás no se toman en serio una enfermedad que muchas veces no es visible. ¿Cómo ha sido tu experiencia para tener acceso a tu tratamiento? Durante 18 años no tuve tratamiento. Muchas veces mi papá y yo tuvimos crisis fuertes donde terminaba alguno de los dos en el hospital. Fue hasta que empecé a trabajar que nos recomendaron un medicamento específico para angioedema hereditario. El angioedema hereditario es una enfermedad autosómica, dominante, rara y potencialmente mortal que afecta aproximadamente a 1 de cada 50.000 personas en todo el mundo. El angioedema hereditario se caracteriza por ataques de edema de inicio inesperado y recurrente que puede afectar varias partes del cuerpo, incluidas la piel, el aparato gastrointestinal y laringe. Esta suele confundirse con otros padecimientos como alergias, picaduras de insectos o incluso algunos padecimientos gastrointestinales. La expresión de los síntomas puede variar ampliamente, incluso entre los miembros de la familia, contribuyendo a menudo a retrasos en el diagnóstico. Sigamos escuchando. ¿Cuánto tiempo pasó desde que experimentaste los primeros síntomas hasta que recibiste un diagnóstico preciso? Pasaron 32 años. Mis primeros síntomas fueron cuando yo tenía 8 años. A partir de ahí me vieron muchísimos especialistas a lo largo de mi vida, dando diagnósticos erróneos. ¿Cómo afecta el angioedema hereditario a tu vida diaria? Perdí una oportunidad muy buena de trabajar en el extranjero. Apenas pude ser madre a los 40 años. Mi mamá tuvo que vender su casa para pagar mi tratamiento. Tuve un episodio de asfixia en el que casi pierdo la vida. Y eso me generó mucho miedo. Eso me empezó a aislar mucho, a generar conflictos de pareja, de familia. Tengo problemas económicos. Siento ansiedad, miedo, estrés. No puedo vivir tranquila ni tener la calidad de vida de una persona sin angioedema hereditario. En un estudio retrospectivo de familias con antecedentes de angioedema hereditario, casi 1 de cada 10 pacientes había muerto por asfixia, la mayoría de los cuales no fueron diagnosticados. Saber distinguir el angioedema hereditario de otro angioedema puede ayudar a la intervención terapéutica temprana. Al evaluar a un paciente, es importante tomar en cuenta recurrencia de los ataques, inicio de los síntomas durante la infancia o adolescencia, historial familiar, presencia de pródromos, síntomas abdominales dolorosos, aparición de edema en la vía aérea superior, ausencia de urticaria o ronchas,
Falta de respuesta a tratamientos como glucocorticoides, epinefrina o antihistamínicos. Pero sobre todo, tengamos presente que no podemos invalidar la vergüenza, la decepción, la culpa, la tristeza. ¿Por qué no le daríamos también la alegría, el placer, la gratitud? La satisfacción de poder empatizar con este tipo de emociones que sufren los pacientes al no saber qué les sucede, al ver afectada su imagen, al sentirse aislados, al no poder aprovechar oportunidades académicas sobre trabajos como tú, o angustiarse por un embarazo, al pensar que pueden heredar la enfermedad a su bebé, en vez de sentir alegría. No tienes que hacer tuyo el sufrimiento, basta con ser empático. Queremos esconder el sufrimiento, llenarlo de capas, pero esas capas nos aíslan, como el angioedema hereditario aísla a quienes lo padecen. Toda la felicidad de este mundo proviene de buscar la felicidad de los demás y todo el sufrimiento viene de buscar únicamente nuestra propia felicidad. Tú puedes ser esa persona que hace la diferencia. Deseamos de corazón que tengas el coraje para ser imperfecto, la compasión para ser amable contigo mismo y conectes con tus pacientes desde tu lado más vulnerable, como resultado de tu autenticidad. Gracias por hacer el esfuerzo para mirar a las personas más allá de los ojos de la ciencia y poder abrazar sus emociones. Tú puedes hacer visible lo invisible. Puedes ayudar a las personas a salir de la oscuridad. Tú puedes tener la calidad de distinguir los síntomas. El conocimiento lo libera. Tú eres de los que no necesitan esconderse. Porque tu propósito de vida es muy claro: ayudar a otros. Muchas gracias. Pueden quitarse el antifaz, cuidado con la luz. Muchísimas gracias por haber participado en esta experiencia. Y bueno, no quiero empezar sin antes agradecer y dedicar todas estas sesiones, como siempre, a mis grandes amigos y sobre todo maestros, que fueron ellos los que me enseñaron lo poco que sé de angioedema hereditario. Pues ellos fueron mis mentores, el doctor Marco Chicardi, el doctor José Fabiani, mi jefe, el doctor Silvestre Fren, y recientemente el profesor Marcus Maus. Bueno, vamos a empezar lo que son las generalidades, que realmente pues ya les comentaron algunas. Y hablar del angioedema hereditario, si bien es una enfermedad genética y está dentro de las enfermedades poco frecuentes o de baja prevalencia, realmente muy pocos la llegan a conocer, a pesar de que se ha dado una gran difusión en los últimos 10 años, y se hereda con carácter autosómico dominante, es decir, por cada embarazo existe el 50% de que se pueda transmitir la enfermedad por cada hijo. Es un volado cada vez que una mamá pues se va a embarazar, tenga o no tenga el angioedema, porque bueno, pues nada más necesita un gen afectado para que pueda heredar la enfermedad. Y lo que sí llevan todos, en lo más común, ahorita van a ver la clasificación de los síndromes del angioedema, que todos conducen a la sobreproducción de bradicinina y a la activación de los receptores B2 de bradicinina, que va a aumentar la permeabilidad vascular y al desarrollo de angioedema. Realmente, ¿desde cuándo se conoce el angioedema hereditario? No se sabe. Ya, de hecho, se hace mención en algunos textos bíblicos. Aquí en México se han encontrado vestigios prehispánicos donde ya es evidente la presencia del angioedema y que algunos de ellos inclusive se han comparado con fotografías de pacientes con una crisis en el mismo sitio donde tiene el edema esta pieza prehispánica, y realmente es impresionante el parecido. Pero no fue sino hasta 1888 en que Sir William Osler le dio el término de angioedema angioneurótico, porque lo relacionaban precisamente con personas que tenían problemas de neurosis y lo relacionaban con trastornos psicológicos o psiquiátricos sin saber que era un desencadenante de las crisis de angioedema. Y no se conoció el defecto enzimático hasta 1963, en que Donaldson y Evans descubrieron que lo que faltaba en estos pacientes, sobre todo en el tipo 1 y en el tipo 2, que es el angioedema o el tipo más frecuente, que había una deficiencia del inhibidor del C1. Así tenemos
que realmente es muy poquito lo que tiene, son 61 años donde ya sabemos que está la deficiencia enzimática. Y una cosa muy importante es de que en estos pacientes que tienen angioedema hereditario, a la actualidad se han descubierto más de 800 variantes patogénicas en un solo gen, que es en el gen SERPIN1. Y cada vez se están descubriendo más variantes patogénicas en otros genes que están involucrados también con el angioedema independientemente del SERPIN1. Entonces esto realmente no es algo que esté terminando, estamos empezando en la era del angioedema donde cada vez se abren nuevas líneas de investigación, no solamente en el diagnóstico, sino también en las terapias que a futuro van a ser totalmente revolucionarias. Conocer la prevalencia de la enfermedad y más en nuestro país fue muy difícil y es muy difícil a nivel mundial porque no tenemos un registro nacional de enfermedades de baja prevalencia o poco frecuentes. Y esto realmente nos ha llevado a muchas problemáticas porque no podemos ni siquiera poder solicitar algún otro tipo de necesidades que requieren los pacientes con angioedema hereditario precisamente por la falta de un registro. Recientemente se realizó un evento a nivel legislativo precisamente para poder hacer de nuevo el Registro Nacional de las Enfermedades de Baja Prevalencia o Poco Frecuentes y en donde esperamos que estén involucrados también ahí el angioedema hereditario, puesto que aun y cuando en algunas situaciones involucran a todo el listado de enfermedades raras o de baja prevalencia autorizadas por la OMS, en las cuales hay alrededor de 546 enfermedades, realmente en México únicamente están reconocidas 20. Entonces sí necesitamos que estén involucradas todas aquellas otras patologías que requieren de la atención a nivel legislativo para poder proveer de los recursos, no nada más en cuestión de terapia, sino en otros para los pacientes con este tipo de afecciones. Entonces aquí la prevalencia puede ir de 1 en 10,000 hasta 1 en 150,000 como en algunos países como Italia, y aquí en México en el 2019 se hizo un estudio mediante un estudio epidemiológico que realmente fue muy complicado porque utilizaron muchas metodologías complicadas para poder conocer la prevalencia en nuestro país y en la cual es de 0.8 por cada 50,000 habitantes. Pero esto es para el angioedema hereditario tipo 1 y tipo 2. Conocer realmente la prevalencia de otras afecciones que cursan con angioedema hereditario, como el angioedema con C1 inhibidor normal, todavía es más raro encontrar a este tipo de pacientes, pues va de 1 en 400,000. Y el angioedema hereditario, el angioedema adquirido autoinmune va de 1 en 600,000. Entonces realmente se conoce muy poco y cada vez todos esos angioedemas que se catalogaron como desconocidos, realmente ahorita ya se le está viendo cara y podemos, está ampliando el conocimiento en cuanto a la clasificación, a las nuevas clasificaciones y al comportamiento y sobre todo a las manifestaciones clínicas, que pueden ser a veces realmente o totalmente inespecíficas en algunos casos con algunas mutaciones en otros genes recién descubiertos. Y para poder entender un poquito, y fue el motivo también por el que se les puso una pelota, y lástima que no puse esta fotografía porque pues iba más enfocado al tratamiento, pero un paciente que me compartió una foto y en la cual ya se publicó y salió esa fotografía ahí publicada, un paciente de Asia, creo que era de Turquía, lo vi en una reunión. Y a él le hicieron el diagnóstico después de varias laparotomías exploradoras, porque su intestino, así como sintieron la pelota en su abdomen, literal de ese tamaño estaba una parte del intestino inflamado. En ese momento los médicos que estaban en la cirugía, cuando vieron esa parte inflamada y parte del otro intestino que estaba normal, dijeron, bueno, esto ya tantas cirugías, y afortunadamente uno de los médicos había asistido a una plática de angioedema en Europa,
sospechó que tuviera angioedema hereditario y pues se confirmó el diagnóstico. Entonces así se pone, realmente es solamente que ustedes lo vean para que es exagerado. Y ese sentimiento de vergüenza que se mencionó es también porque así se sienten los niños. De hecho, ellos dicen, cuando recién nos visitan y sobre todo los niños pequeñitos dicen, es que yo soy Hulk y las niñas, pues yo soy Fiona, porque así se transforman. Entonces debemos de tener empatía ahí con ellos. Y aquí, en condiciones normales, nosotros tenemos circulando a nivel intravascular cantidades muy pequeñas de bradicinina que ustedes ven aquí en verde y pegaditos en la membrana de las células endoteliales, que son las que revisten los vasos sanguíneos, se encuentran los receptores B2 de bradicinina. Estos se unen de manera normal en una pequeña cantidad. Por otros mecanismos, esas células endoteliales se separan y hay fuga de líquido intravascular al espacio extravascular y hacen una homeorexis y ninguno se dematiza. Pero ¿qué sucede en una persona que tiene angioedema hereditario, donde el principal mediador bioquímico es la bradicinina y que se va a encontrar con una sobreproducción, con unas cantidades muy exageradas de bradicinina, como ustedes pueden ver aquí, se van uniendo a estas células, a estos receptores B2 de bradicinina que se encuentran en la membrana de las células endoteliales y al unirse van a abrir más ese espacio. Entonces, al abrirse más va a salir más líquido de la homeorexis normal o esperada que debería de presentar y sale esa fuga de líquido al espacio extravascular y dependiendo de dónde sea esa salida o esa fuga de líquido van a ser el sitio donde se va a inflamar, donde se va a producir la hinchazón y las manifestaciones clínicas, porque van a depender del sitio donde se localice el edema. Si es a nivel cerebral, pues el paciente puede tener cefaleas, puede tener problemas en el habla. Si es a nivel esofágico, pues van a tener problemas que simulan trastornos gástricos, e inclusive a nivel renal en algunas ocasiones y cuando involucran la vejiga pues se confunden con infección de vías urinarias por las manifestaciones clínicas que da y dependiendo del sitio son las manifestaciones clínicas. Por tal motivo es que también al angioedema hereditario se le conoce como la gran imitadora porque simula cualquier tipo de enfermedad y les digo dependiendo del sitio donde se localice el edema. Y vean ustedes aquí la salida muy importante que hay de fuga de líquido hacia el espacio extravascular. Ahí. Aquí me equivoqué, pero después dije, bueno, me equivoqué por algo. En vez de poner las 4A, son las 4, puse las 4H. Pero la H, ya ven que a nosotros nos enseñaron la H muda. Y porque realmente nos quedamos mudos cuando no sabemos reconocer, decir, ¿o qué le digo a mi paciente? No sé qué tenga, ya le investigué todo y no sé qué es, y ahí sí nos quedamos mudos. Pero realmente las 4A, bueno, la H, la primera, pues significa que es de origen, tiene una causa hereditaria, es un angioedema recurrente, el angioedema a nivel abdominal, pues cursa con dolores abdominales recurrentes que son motivo de visitas a los servicios de urgencias y que por eso a veces son catalogados como pacientes psiquiátricos o en el caso inclusive de los niños a veces catalogan que tienen síndrome de Munchausen y pues realmente pues no es por las visitas tan frecuentes que tienen. Hay ausencia de urticaria, pero tienen que tener aquí mucho cuidado porque en la población mexicana hemos encontrado que pueden coexistir angioedema hereditario y también tener urticaria, y que a veces eso dificulta el diagnóstico porque se van únicamente como que está mediado por histamina sin sospechar que esas manifestaciones de angioedema pueden ser debidas a... El mediador puede ser la bradicinina y el tratamiento es totalmente diferente. Hay una respuesta, ausencia de respuesta a los antihistamínicos y en el caso de las mujeres está asociado a los estrógenos por los cuales las manifestaciones se pueden exacerbar durante la adolescencia cuando empiezan con la menarca y en mujeres ya mayores pues cuando están menstruando u ovulando. Y así tenemos que los pacientes pueden presentar
cuadros prodrómicos o manifestaciones prodrómicas, las cuales se pueden manifestar desde 2 horas hasta 2 días antes de que empiece con la manifestación de angioedema. En término promedio, alrededor de unas 12 horas empiezan con estos pródromos, y los cuales no se presentan en todos los pacientes. En un 87% aproximadamente van a tener este tipo de manifestaciones, y que pueden ser totalmente inespecíficos. Lo más común puede ser un eritema marginado, como es el que ustedes observan aquí, pero pueden dar unas manifestaciones como si fuera una gripa, un poquito de cefalea, la sensación de sentirse muy cansados y sin haber hecho ningún esfuerzo, con mucho sueño, como si tuvieran la pila muy bajita, como si les faltara que le dieran cuerda a ese reloj para poder hacer el siguiente movimiento. Y es algo que se nota, porque hasta se ve en su mirada, se ve, todos los pacientes se ven decaídos, con una mirada que a veces dicen: ¿por qué estás triste y te pusiste así de repente? El paciente puede sentir que la lengua está seca, las mucosas orales están secas, que tiene mucha sed, aun y cuando él se ha estado hidratando adecuadamente, en ese momento dice: tengo mucha sed, o empiezan con muchos bostezos sin tener sueño. Y eso es algo que se puede presentar durante este periodo. Algunos empiezan a manifestar un poco de sensación como de hormigueo, pero principalmente este hormigueo o esta sensación de adormecimiento muchas de las veces lo presentan en el sitio donde se va a presentar el angioedema. Las manifestaciones clínicas, al menos de la gran mayoría de los tipos de los síndromes de angioedema, son similares. Entonces es indistinguible el tipo 1, el tipo 2, de los más comunes que encontramos con C1 inhibidor normal. Las manifestaciones clínicas pues pueden ser indistinguibles unas de otras, y no podemos a veces por clínica inferir que pueda ser tal tipo por afectación en tal gen. Entonces eso sí necesitamos hacer nosotros los estudios. Las manifestaciones, por lo menos una vez en la vida de los pacientes, van a tener manifestaciones a nivel laringio. Y eso es de mucho cuidado, y que nos pone también a nosotros en alerta, porque si no tiene la medicación adecuada en ese momento y que la lleve consigo, puede llegar a fallecer si no se atiende inmediatamente. Entonces aquí, en los niños generalmente son más frecuentes las manifestaciones gastrointestinales. Obviamente se confunden lo que son con problemas parasitarios o con colitis, y dice realmente manifestaciones de angioedema. Ahora, la intensidad de las manifestaciones, desafortunadamente, pues predominan en 3/3 partes de los pacientes manifestaciones de una intensidad moderada a severa. Y esta intensidad va en relación a la ubicación del edema, a la duración del ataque, a la función, al compromiso de la función en la vida y al impacto en la calidad de vida de los pacientes. Si bien su inicio es de manera muy lenta y que dura aproximadamente 5 días, pues son 5 días en los cuales en ese momento, y solamente quien padece la enfermedad y logra transmitirla al médico sabe que esos 3 o 5 días que tiene angioedema hereditario pueden ser los peores de su vida y de verdad afectar considerablemente su calidad de vida. Inclusive afecta tanto la salud mental de ellos que pueden tener en ese momento ideas suicidas. Algunos inclusive han llegado al suicidio. Y eso es algo que sí nos preocupa, porque hace muchos años empezamos a ver que estas ideas suicidas no únicamente se presentaban en adultos, sino también lo empezamos a ver en niños y últimamente en adolescentes. Ustedes ven aquí que puede haber un evento desencadenante, pero esto no es en el 100%, ni tampoco la presencia de los pródromos que se presenta después del efecto desencadenante. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. A veces no está ningún evento desencadenante, no tiene ningún pródromo, sino inmediatamente inicia con las manifestaciones de angioedema, y vean ustedes que alcanza su clímax alrededor de las 12 hasta las 36 horas, generalmente se lleva un máximo de 24 a 36 horas donde alcanza su pico máximo del máximo de los síntomas que va presentando el angioedema, y va disminuyendo esta curva para resolverse alrededor entre 3 y 5 días. Lo que
aquí vemos es la diferencia, por ejemplo, en los mediados por histamina, donde la presentación es súbita, pero también así se resuelve de manera casi inmediata en un lapso de 12 a 24 horas, y los debidos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, si bien su inicio es un poquito más lento, también se resuelve en un lapso de 12 hasta 24, 48 horas que puede desaparecer. Pero a diferencia, por ejemplo, que ustedes ven aquí en rojo, el edema ocasionado por deficiencia del inhibidor del C1 o con C1 inhibidor normal, su inicio es más lento, alcanza su pico máximo alrededor de las 24 36 horas y remite en un lapso de 3 a 5 días. Y vean ustedes aquí todos los factores desencadenantes que se pueden presentar o que pueden disparar las crisis de angioedema. Si lo tenemos aquí, el principal es el estrés emocional. Por eso, William Osler lo determinó como un edema angioneurótico, pero también están involucradas las infecciones, y sobre todo que involucran el tracto respiratorio, los traumatismos, los procedimientos dentales, cualquier tipo de cirugía, algunos medicamentos, alimentos o bebidas, y cuestiones hormonales, y sobre todo aquí los estrógenos juegan un papel muy importante, y estos pues están más exacerbados durante la adolescencia y en las mujeres durante la menstruación y la ovulación. Algunos, los cambios bruscos de temperatura, como el frío, el calor, antes pensábamos que nada más era el frío, pero también el calor está involucrado. Y lo que sí hay que recalcar es que a veces ese mismo factor desencadenante se puede exponer y no necesariamente causarle una crisis de angioedema. Entonces eso es lo más interesante, que es una enfermedad totalmente impredecible, que no sabemos ni qué lo va a desencadenar, ni cuándo se va a presentar, ni a qué hora se va a presentar, y si va a tener una evolución que le dé tiempo al paciente de llegar a un servicio de urgencias o no le va a dar. Ya tenemos pacientes que han fallecido. Hace poco falleció un paciente que estaba en etapa de diagnóstico. Empezó con el edema laringio, se le dijo que acudiera al servicio de urgencias, iba en el taxi y no alcanzó a llegar al hospital. Ahí falleció de un espasmo laringio.